Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Pediátricas. El día de hoy, como todos los episodios, me acompaña mi amigo el doctor Armando Chavarría Haik, y el día de hoy es una ocasión especial en esta nueva temporada, ya que nos acompaña el doctor José Alberto Estrada Retes. Estamos de manteles largos, un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Les comento un poquito acerca de su trayectoria. Pedimos su currículum y él se presenta y dice que pues no hay mucho que presentar. La verdad es que una de las cosas que admiro el tiempo que tengo de conocerlo es su sencillez, su humildad. El doctor, como todos ustedes lo conocen, pues no necesita presentación. Es pediatra, hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Autónoma de Coahuila. Su especialidad en pediatría en el Hospital del Niño de Saltillo, y toda su vida se ha dedicado a la medicina privada. Como les comento y les reitero, no requiere presentación. Les doy un dato: es el pediatra más leído en el mundo en español. Tiene su página en donde escribe. A través de ahí a nosotros como personal de la salud, como pediatras, nos ha inspirado, nos ha alentado, nos ha marcado la pauta para seguirnos actualizando y dar lo mejor. Y para todos los pacientes y los padres de nuestros pacientes, creo que pues ellos lo han expresado, es una calma, es una nana al momento de dar consejos para nuestros niños. Doctor, un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros, mi colega y mi amigo, el doctor José Alberto Estrada Retes. Gracias, José Luis, por esa presentación muy probablemente inmerecida, pero de todas maneras muchas gracias. Y aquí estoy con ustedes en un tema que me encanta. Vamos a hablar de la lactancia materna, un tema que ha sido el que yo con más frecuencia he desarrollado a lo largo de los últimos 5 años, en mi página, como tú dices, en mi página de Facebook, y que creo que es uno de los más importantes y un tema pendiente que tenemos en pediatría. Es algo por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que seguirnos preparando y sobre todo divulgar los aspectos importantísimos de la lactancia materna. Es correcto, doctor. Con el gusto de saludarlos y estar una vez más con ustedes, esta vez sin un desayuno de por medio, sin una carne asada y con los micrófonos y cámaras prendidas, pero siempre un placer compartir con buenos amigos y excelentes colegas. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar, como lo hice, de lactancia materna. Este tema, estamos en pleno 2023 y seguimos encontrando brechas, seguimos encontrando obstáculos, a pesar de que ya hay mucha información. Mucha de esa información es errónea, es información que no se da por gente o médicos o personal de salud calificado, y pues como muchas partes de la medicina, todos le sabemos a la lactancia materna. Todos los vecinos, todos hablan de su experiencia, pero es bien importante enfocarnos. ¿Por qué piensan o cómo explicarle a la gente qué tan importante es la lactancia materna para no dejarlo como un tema más o como algo que se queda ahí en el limbo? ¿Qué le podrían decir a la gente que por qué es tan importante la lactancia materna? Bueno, mira, voy a empezar con lo siguiente. A lo largo del ejercicio de mi profesión, me he dado cuenta que vivimos en un país que pareciera que está enfocado en destruir y en acabar con la lactancia materna. En todos los ámbitos, desde que el niño nace, desde antes de que nace y desde el momento en que nace en el hospital, ocurre el primer atentado contra la lactancia. No me dejarán mentir, le llamamos también el biberón pirata, ¿no? Sí, ya, siempre lo encontramos. Desde el momento en que nace el bebé, muchas veces la mamá va entusiasmada y va con la intención de darle pecho al bebé. Y quiere darle pecho al bebé. El problema es que nadie le dice cómo. Más allá de pégatelo, nadie le dice cómo. De hecho, la información que le dan es incorrecta. Fíjense bien. Le dicen, pégatelo 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro,
y le das cada 3 horas. Sí, ¿Cómo ven eso? ¿Qué te parece? Sí, vivimos en un país de muchos usos y costumbres, como se dice por ahí, tradiciones y cosas científicas en donde ya hay evidencia que se siguen haciendo como se hacían pues tradicionalmente. Un médico por ahí dice en la Edad Media, ¿verdad? Sí es lamentable que nosotros como propio personal de la salud, que somos los encargados de educar y de repartir esta información, demos una información errónea. Lo que usted comenta de 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro, pues no sé de dónde salió, seguramente tiene algún antecedente, pero pues no tiene ninguna evidencia científica. Y es una de las primeras formas en que vamos destruyendo la lactancia. La otra es el biberón pirata, porque le meten fórmula al bebé en el hospital sin que la mamá se entere. Y estas acciones las lleva a cabo, fíjate bien, las lleva a cabo tristemente el mismo personal de salud. Médicos, pediatras, enfermeras, enfermeros, ginecólogos, empiezan, y esto lamentablemente es cotidiano, y lamentablemente no es la excepción. Casi siempre resulta ser más bien la regla. La excepción es que se apoye la lactancia materna desde el principio. A pesar de que nuestros hospitales en teoría deben de estar certificados como amigos del niño y de la madre, no actúan de esa manera. Así es, como bien lo comenta, muchas veces este tipo de prácticas se hacen en los hospitales, no sé si a manera de practicidad o cuál es la razón de ser, pero sí es bien común el uso del biberón. La mamá, me ha tocado recibir pacientes en medio privado en donde intentamos un apego temprano, pasarles al bebé desde que la mamá está en recuperación y el mismo personal se opone. Me dice, es que la mamá va a estar aquí en recuperación y nosotros tenemos que estar al pendiente. O sea, en realidad no tienen que estar al pendiente, lo único que va a hacer es que la mamá se va a pegar a su bebé, que es algo natural. Si no existiera el hospital, estuviéramos todavía en el medio ambiente, pues eso es lo que hacen los mamíferos, pegarse a su bebé. Como bien comentas, ahí ya no sabemos si esos atentados contra la lactancia son desde la ignorancia, que pues sería terrible, o desde la flojera, que también es un problema que contamos en los hospitales. Es mucho más fácil dar una fórmula en ese momento, no explicar a la madre. Como bien dicen, muchas mamás no están enteradas que al momento de que su bebé por también malamente se lo llevan a una área de cunas, ahí ya le dieron una primer toma de fórmula, cuando lo que es recomendado, lo que sería mejor para el binomio, tanto la mamá como el bebé, es que inmediatamente, como dice el doctor José Luis, se pegue piel con piel antes de que pase una hora, ya tenga su primera alimentación. De hecho, eso le llamamos la hora dorada, es bien importante, porque si estableciéramos la lactancia desde ese momento, todo sería mucho más fácil. ¿Qué pasa? No se establece la lactancia, entonces ya empezamos con los primeros baches. Otro bache bien importante es el que coma cada 3 horas, cada 4 horas. Se decía antes que, o la recomendación de la gente que no está enterada bien, es que coma cada 3 horas, cada 4, que dure un tiempo establecido en cada pecho. Pero la verdad es que es totalmente a libre demanda. Hay que saber que nuestro bebé está aprendiendo a comer, está aprendiendo a estar con la mamá. Hay un dicho que algún día leí: si el bebé no está cerca del bollo, no va a comer. Es como nosotros pasamos fuera de una panadería, pues tenemos el olor y se nos antoja y comemos. Entonces es bien importante, por eso es importante lo del colecho, que esté cerca de la mamá, para que nuestro bebé empiece a comer y se aprenda y no batalle posteriormente. Fíjate que escuchándonos y regresando un poquito al principio de esta plática, hablamos de que les dan indicaciones equivocadas, como que pégatelo 10 minutos de un pecho, luego 10 minutos del otro y espérate un cierto tiempo, generalmente les dicen 3 horas, etc.
Y la gente quizá que nos escucha dice, bueno, pero es que así me dijeron a mí, ¿acaso estaba mal? Vamos a regresarnos un poquito y ser claros, ¿sí? Sí está mal. Ya lo dice Armando, igual José Luis lo mencionaba, la lactancia materna, mamás, es a libre demanda. Libre demanda quiere decir, fíjense bien, que el bebé va a comer cada vez que quiera. Los bebés no tienen reloj y no saben del tiempo, ni del día, ni de la noche. Los bebés tienen hambre y tienen sed. Y su único sustento de líquido y alimento es la leche materna. Y el único que sabe en qué momento la necesita y por cuánto tiempo es el bebé. Entonces el bebé se va a pegar en el momento en que él quiera y todo el tiempo que quiera y las veces que el bebé quiera. Y para lograr esto con éxito tenemos que evitar la fórmula, no solo por esto, sino porque presentarle al niño una fórmula que está hecha a base de leche de vaca o de proteína de leche de vaca a la postre puede presentar problemas que hubiéramos podido evitar. Y hablaba Armando de la piel con piel. Seguramente la mayoría de las mamás en México, y lo digo seguramente porque me consta, puesto que todos los días trabajo con bebés, no saben qué es esto. Y es una verdadera maravilla. Si me permiten, se los voy a explicar un poquito. Hace algunas décadas se empezó a descubrir que si en el momento de nacer, precisamente en el momento de nacer, una vez que se corta el cordón umbilical y que el niño llora asegurándose su primera necesidad vital, que es respirar, esa es la primera, y respira bien, lo ponemos en el vientre de la mamá, claro, sea de parto o de cesárea. Esto es muy curioso, fíjense, el bebé repta, como una viborita, como una lagartija, sí, así pegado a la piel de su mamá, se guía por su instinto, heredado de millones de años de generaciones de mamíferos, se guía por su olfato, se guía por su tacto, encuentra el pecho, lo huele, encuentra el pezón y se pega. El observar esta maravilla de la naturaleza realmente es emocionante. ¿Cuántas mamás en nuestro país han tenido esa enorme satisfacción indescriptible y esa oportunidad? Ese momento dorado, maravilloso del que hablabas. Entonces, tenemos que cambiar, porque en México estamos destruyendo lactancias desde el principio, y esto es apenas en las primeras horas de nacido del bebé. Muy importante lo que comenta, doctor. Como bien lo dice, aparte de este instinto, hay otro instinto muy primitivo, que es el instinto de saciedad, que se lo platicamos también a los papás. Queremos poner en nuestra vida horarios para todo, pero en el caso particular de la pediatría queremos poner tiempos y horarios para todo, no solo para la lactancia, para caminar, para gatear, para dejar el pañal que les dicen, y la gran mayoría de los niños lo hacen de manera natural. Entonces, poner el tiempo, poner horas, poner horarios, poner cantidad, creo que es uno de los peores atentados que podemos hacer, porque vamos en contra de nuestra naturaleza. Entonces sí, definitivamente urge cambiar estas prácticas, y las prácticas deben de cambiar desde nuestra trinchera, es decir, desde el personal de la salud, nosotros como médicos, como pediatras, encabezar este cambio. Usted lo ha reiterado millones de veces en su página, pero creo que debemos de contagiarnos cada vez más pediatras, olvidarnos de los congresos, de las lecheras, y ver siempre por la salud de nuestros niños. Entrando un poquito en contexto, la Organización Mundial de la Salud define a la lactancia materna exclusiva como el alimento ideal los primeros 6 meses de vida, es decir, que no se da ni agua ni ningún otro alimento. Pero no solo esto, los primeros 6 meses. Después del 6º mes viene la alimentación complementaria, y ellos recomiendan que la lactancia se siga prolongando mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Esto no quiere decir que el 2.º año se acabe, y que si después del año la mamá y el bebé deciden seguir lactando, sea perjudicial. Al contrario, se han observado múltiples beneficios. Los beneficios ya los conocemos
todos ya los hemos reiterado y mencionado. Sabemos que nos disminuyen casi a la mitad las infecciones respiratorias, las infecciones gastrointestinales. Es la mejor vacuna, es el primer contacto con las bacterias buenas para generar inmunidad o generar defensas. Creo que esos ya los conocemos, pero hay otros datos interesantes que nos hablan. Por ejemplo, el lactar, al dar lactancia exclusiva, nos reduce hasta un 63% de riesgo de que el niño desarrolle alguna enfermedad como una leucemia. Y hablando de a lo mejor algunas otras cuestiones, ahorita platicamos fuera del aire y nos preguntaba nuestro doctor, a ver, beneficios en cuanto a la inteligencia, en cuanto al intelecto y el cognitivo. Está demostrado que el niño alimentado a la lactancia materna tiene 3.4 veces más de coeficiente intelectual. Y un dato también que lo comentábamos y que es sorprendente, a los niños que fueron, se estudiaron varios niños que estuvieron con lactancia materna y se les hizo un estudio de corte, es decir, se le dio seguimiento 30 años después, y son adultos que tienen un ingreso económico más elevado. Obviamente hay muchos factores que contribuyen, pero sí poner como primer punto la lactancia materna, ya que es podemos decir, el pilar, la piedra angular para que nuestros niños sean lo más sanos posibles. Como comentan, hay millones de beneficios de la lactancia materna y eso afortunadamente se toca constantemente. Pero así como hay millones de beneficios, hay millones de trabas. Otra traba que muy seguramente se encuentran en su consultorio, en sus mensajes, en sus llamadas es: doctor, íbamos bien, el bebé y yo con la lactancia materna, tuve una infección, ya sea vías urinarias, me duele la garganta, fui con, pues, ¿cómo le llamaremos? Bueno, con un médico y me suspendió la lactancia materna, me dio X medicamento y me la suspendió. ¿Qué tan cierto es esto de que la mayoría de los medicamentos deben de suspender la lactancia materna, o qué tan alejado está de la realidad de esa recomendación? Porque nos la encontramos casi a diario, ¿no? Esa recomendación. Sí, es triste, pero es falso. La gran mayoría de los medicamentos que en la cotidianeidad, en la vida diaria de una mamá se necesitan, no contraindican la lactancia materna. Tenemos todo el tiempo el caso de la mamá que se enferma de la garganta, le recetan amoxicilina y el doctor le dice: pero tienes que suspender el pecho. Que tiene una infección urinaria, le dan un antibiótico, por ejemplo una ceftriaxona o una cefixima, y le dicen: tienes que suspender el antibiótico. O que la mamá tiene hipertensión, le dan un hipertensivo y le dicen: tienes que suspender la lactancia materna. En la enorme mayoría de los casos no es cierto. No tienes que suspender la lactancia materna por casi ninguno de esos medicamentos. Quizá con algunos sí, pero fíjense bien, hay alternativas. Muchas alternativas. Realmente es un garbanzo de a libra, es rarísimo el caso en el que de veras por algún medicamento se tiene que contraindicar la lactancia materna. Y ahí les va otra cosa muy importante. Eso es en relación a la mamá. Es muy raro que por causas maternas se tenga que suspender la lactancia materna, pero por causas del bebé, una contraindicación de la lactancia materna, fíjense bien, y si me equivoco me lo dicen, no existe. No hay ninguna causa del bebé que prohíba o contraindique la lactancia materna. Es decir, fíjense bien, si el bebé se puede alimentar, ¿sí? Si es capaz de recibir alimento, el mejor alimento que debe recibir es la lactancia materna. No hay nada mejor. Y aquí entramos también en un aspecto muy preocupante en México. Cuando el niño se enferma, particularmente si se enferma del estómago, que le da diarrea, lo primero que le dicen, y tristemente a veces los pediatras, con mucha vergüenza se los digo: quiten el pecho, señora, denle esta fórmula a base de no sé qué y denle suero. Es cuando más necesitaba el pecho. Cuando el niño está enfermo, de lo que sea que esté enfermo, es precisamente cuando más necesita tomar la leche materna. La enfermedad va a durar menos, va a ser menos intensa y desde luego el niño que toma pecho se enferma menos. Y es cuando precisamente se los quitan. Y eso
es algo que tendríamos que combatir desde las universidades, desde la formación de los médicos en la escuela de medicina, incluso antes de llegar a pediatría. Sí, esa es una práctica muy común, como bien lo comenta, casi exclusivo de las gastroenteritis. La mayoría de las gastroenteritis, como ya hemos comentado en otros episodios, y de las infecciones son de una causa viral. Poniendo en contexto lo que comenta el doctor, ¿por qué se hace esta práctica? Porque todo tiene antecedentes. Hay gastroenteritis que son rarísimas, que dan daño a la mucosa intestinal. Generalmente son diarreas que no duran más de 15 días. Generalmente es ocasionado por bacterias como Shigella, Salmonella, hay sangrados. Esos generan un daño transitorio a la mucosa intestinal, provocando a lo mejor ahí algún tipo de deficiencia de lactasa, y es cuando producen una intolerancia transitoria a la lactosa, pero esto no es en la gran mayoría de los casos. Entonces, en la gran mayoría, lo que debemos de hacer en lugar de suspenderlo es aconsejar que incluso se ofrezca más frecuente el pecho en lugar de quitarlo. Recordemos que la clave de la gastroenteritis es la rehidratación, y si el niño tiene menos de 6 meses y es lactancia exclusiva, qué mejor que darle pecho. El mejor suero, independientemente de los sueros que ya están preparados, es la lactancia materna. Entonces, no hagan caso a la recomendación de que si un niño tiene gastroenteritis, tiene diarrea, tiene vómitos, hay que quitarle el pecho. Eso es algo totalmente erróneo. Fíjate lo que dices, José Luis, y esto es, no sé ni cómo decirlo, porque les estamos diciendo ahorita a ustedes, mamás que nos escuchan, que no hagan caso de su pediatra. Eso está muy grave, tenemos que matizarlo, tener cuidado. Pues me atrevo a reafirmarlo. Si tu pediatra te dice quítale el pecho al bebé, correcto, busca otro. ¿Sí? A lo mejor es un excelente pediatra, a lo mejor te va a sacar al bebé de una situación grave y sabe prescribir muy bien y tiene un gran diagnóstico, pero no está capacitado en lactancia materna. Entonces, si el pediatra te dice, sí, efectivamente, tu bebé tiene intolerancia a la lactosa, quítale el pecho, no se lo quite. Si tu pediatra te dice es que tu bebé tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca, la famosa APLB, que está muy de moda y muy supradiagnosticada, también ahí ten cuidado, no contraindica la lactancia materna. Y reitero, no hay ningún padecimiento en el niño que contraindique la lactancia materna. La madre quizá, garbanzos y alibra, ¿no? Quimioterapias, cánceres, cosas así, pudieran llegar a contraindicarla en algunos casos. Sí, incluso nada más para hacer el comentario y concluir esto que comenta, una paciente que tiene tuberculosis, o sea, mamá que tiene tuberculosis y tiene tratamiento, puede seguir lactando. Así se las dejamos para que vean que en realidad las contraindicaciones son muy pocas. Y acotando lo que comentabas, José Luis, de ese tipo de infecciones que sí pueden generar una cierta intolerancia a la lactosa, pues primero acotar que esas infecciones es casi imposible o prácticamente imposible que las va a tener un menor que es lactante materno exclusivo. O sea, un menor de 6 meses no va a tener ese tipo de infecciones. Porque si nos hemos topado que bebés que realmente es lo único que necesitan y lo único que comen, les quitan la lactancia materna y empiezan a usar, pues en el mejor de los casos, entre comillas, usan fórmulas, pero en el peor de los casos empiezan a tomar agua, empiezan a recetarle sueros, empiezan a recetarle avenas, y ahí es cuando sí realmente ponemos en riesgo a nuestro bebé. Como bien comentó, a lo mejor estamos siendo ahí alarmistas de no, pues cambia de pediatra, o como dijo bien el doctor Estrada, probablemente ese pediatra te ha sentido cómoda, tiene buenas recetas, pero si te está dando una indicación o sobre todo te está coartando la libertad que tienes tú de lactar a tu bebé, pues ahí es una mentira y no puedes confiar en alguien que te esté diciendo mentiras. La verdad de todo esto es que ya hay muchísima información. No, aquí ya no se trata de creer con una venda en los ojos. Hay mucha información, afortunadamente está al alcance de todos. Entonces busca la información adecuada.
siempre duda, así es la vida, siempre hay que dudar de las situaciones, las puedes corroborar. Yo siempre les digo a mis pacientes, no se trata de que yo, la recomendación que te estoy dando no la doy yo directamente, es algo que ya está científicamente probado y nuestra obligación siempre es, primero, no vamos a dañar al paciente más que ayudarlo. Y segundo, darle la información más actualizada. No es algo que lo saquemos nosotros de la manga o que tengamos alguna pelea con algún laboratorio. Esto no se trata de algún conflicto de interés, es lo que necesitan nuestros niños. Y tristemente, a pesar de que hay esa información, en México estamos, pues, ya no sé si en pañales o más atrás en cuestión de la lactancia materna, estamos muy atrasados. Ahorita que lo comentas, qué bueno que el doctor fue muy enfático en cuanto a si un pediatra quita la lactancia, cambiar de pediatra, porque nosotros estamos encabezando esta situación alarmante de la estadística de lactancia. Si hablando un poquito de números, la penúltima encuesta que hizo en Salud nos comentaba que solamente el 14% de los niños recibía lactancia exclusiva. Se hizo una nueva encuesta en 2018 y esto cambió un poquito. Logramos, también hay que comentarlo, bueno, logramos subir esa estadística, porque se vino un boom de la lactancia en los últimos años. Propiciado esto por las redes sociales y la información, que creo que esto es algo bueno que hay que comentarlo, y logramos subir a un 30-33%. Sin embargo, estos números, o sea, son todavía muy malos. Estamos hablando de que solamente 1 de cada 3 niños recibe lactancia, y en México pues ocupamos uno de los últimos lugares en América de lactancia. Hablando de los últimos lugares, son una isla que se llama Santa Lucía con un 3.5, República Dominicana, Venezuela, pero México también está dentro de los últimos lugares. Y muchas veces le echamos la culpa al gobierno o decimos que no hay recursos. Sin embargo, pues un país como Perú ocupa el primer lugar en lactancia materna en toda América, hablando de un 65%, lo cual nos debe de prender las alarmas y ser ejemplo, ¿verdad? Y les comento, no tiene nada que ver o sea, el apoyo, ¿verdad? Bueno, sí tiene que ver, pero no es como que el principal factor. Fíjense, estaba leyendo sobre, que ahorita vamos a entrar de fondo a esto, el código de sucedáneos. Hubo 3 países, que la mayoría son islas, bueno, 2 islas, en donde se hicieron cambios, se organizó la comunidad, iban personas capacitadas después del parto y visitaban 2 veces dentro de los primeros 10 días a las mamás para seguir alentándolas a la lactancia materna. Estoy hablando de una isla que se llama Sri Lanka y Malawi. Pasaron de tener una lactancia del 11% a un 78%. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se organizaron como comunidad, el gobierno apoyó, se hicieron campañas, se capacitaron personas. Incluso hay algo que me llamó la atención donde mencionaban que a los periodistas se les dio un curso de capacitación de lactancia para que ellos promovieran. Aquí el periodismo, ayer veía una nota de un periodista local en donde estaba hablando sobre el problema de Olivia Collins y una reportera de Ventaneando, porque se presentaron y grabaron un zafarrancho en el funeral del hijo de Maribel Guardia. O sea, eso a nosotros ¿qué nos interesa? Vivimos del morbo, vivimos del chisme, en cuanto podemos utilizar las redes sociales, los medios de comunicación para cosas buenas. Entonces creo que sí es un problema ahí de cultura y de mentalidad, de cambiar nuestro chip para lograr subir esa estadística tan paupérrima que tenemos. Y es correcto, hablando de otras locuras que también nos topamos ahí en la consulta,
Muy seguramente le han preguntado, doctor, de el chicle, el chile, el café, ¿qué le va a dar de problema a nuestro bebé cuando lo estoy lactando? ¿Qué alimentos no puedo consumir? Porque también, pobre mamá, las tenemos ahí con una dieta súper especial, le hacemos la lactancia materna, que debe ser una decisión, que debe ser algo pues muy padre, una experiencia adecuada, obviamente con sus problemas en el camino, pero que nosotros debemos dar más soluciones que problemas. Les generamos más problemas con informaciones de que no puede comer esto, no puede comer esto, y lo único que ocasiona eso pues es que la mamá abandone, o como binomio pues abandone la lactancia materna. ¿Qué alimentos le han ahí preguntado? De todo, mira, primero, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita se ha puesto de moda, lamentablemente, entre los neonatólogos, neonatólogos pediatras, aquí en Torreón, no todos, por supuesto, Claro. a todas las mamás, desde que nace el bebé, les quitan los lácteos. De cajón. De cajón. Nace el bebé, no puedes tomar leche, ni quesos, ni lácteos. ¿Por qué? No, porque la alergia a la proteína de la leche de la vaca. A ver, espérame. Esa es una entidad que existe, la alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero existe en un 3 a 5% de los bebés. El resto no tiene ningún problema y la mamá puede comer lácteos. Y vamos ampliando un poco más. ¿Por qué están haciendo eso los neonatólogos y algunos ginecólogos? No tengo idea. ¿Y saben qué? Prefiero no saber, porque sí me lo estoy imaginando. Uno se asusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sucedáneos para niños con la alergia a la proteína de la leche de la vaca son muy caros, ¿sí? Y no son fáciles de comercializar. Entonces, si de entrada los niños que nacen, yo le quito a la mamá los lácteos y le doy esta fórmula muy bonita, una lata preciosa, ¿verdad? Con etiquetas muy bien diseñadas de colores, y le digo que eso es lo que va a tener que comer el niño, bueno, pues es muy probable que el fabricante de esa lata me invite a un congreso para que yo viaje gratis. Una cena. ¿Sí? Pero eso yo lo sé, a mí no me consta. Entonces, mucho cuidado. Y retomando lo que dices, Armando, fíjense bien, mamás, realmente no hay ningún alimento contraindicado en la lactancia. No lo hay. Obviamente, la mamá que da pecho debe de llevar una dieta sana y balanceada. Pero eso ya lo sabían. Sí. Para eso no necesitaban un doctor. Eso ya lo sabían. Que tienes que llevar una dieta sana y balanceada es del conocimiento público. Que no lo llevemos es otra cosa. Pero la mamá que está dando pecho puede ir a los tacos, ¿sí? Y así que a los papás les digo, llévenla a los tacos y pónganle crema si la mamá quiere. Si ese bebé estuviera en ese 3 a 5% de aquellos que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca, por cierto, es un diagnóstico difícil, pero si así fuera, bueno, a esa mamá sí le vamos a tener que quitar los lácteos, pero no está haciendo. Se hacen pruebas. Se hacen pruebas. Después se regresan los lácteos, ¿sí? Y no se contraindica la lactancia. Y esas fórmulas especialísimas, que son una bendición cuando de veras hacen falta, son muy buenas. Pero es rarísimo que de veras hagan falta. Y nosotros, hablábamos de eso al principio, estamos viendo un montón de chiquillos sanos tomando leches carísimas que no ofrecen ninguna ventaja y sí varias desventajas contra la lactancia materna e incluso contra las fórmulas de inicio normales. Así que cuidado, mamás, no hay alimentos que estén contraindicados y das mucho. Y ahorita que ya nos metimos con las lecheras, me gustaría que les explicara a la audiencia de por qué, como bien lo comentas, son fórmulas muy llamativas, muy bien elaboradas, y es una constante que salgan de los hospitales con las fórmulas Comfort. No sé si nos puede ahondar más en este tema y cuál es la causa por qué no salen con una etapa 1, sino salen con fórmulas Comfort. Bueno, fíjense bien, ustedes han visto las fórmulas, ¿verdad? Y hay de varias, hay unas fórmulas de inicio y hay unas fórmulas especiales que dicen Comfort. Fíjense bien, el estándar de oro de las leches para los bebés, obviamente, es la leche materna. Esa es la mejor, es el estándar de oro. Todas las fórmulas lo que pretenden es acercarse a las cualidades de la leche materna y ninguna la consigue, ni la conseguirá, porque la leche materna es un tejido vivo,
¿sí? Entonces, la mejor leche que puede existir de lata, de fórmula, o sucedáneo de leche materna, es aquella que más se parezca a la leche materna. Y esas son las fórmulas de inicio de cualquier marca, marcadas con el número 1 o con la aclaración de fórmula de inicio. Entonces, si tu bebé está sano y por lo que sea no puede tomar pecho o le vas a dar lactancia mixta, la fórmula que le corresponde es una fórmula de inicio. El problema es que las fórmulas de inicio no se pueden comercializar, está prohibido por ley. Y las fórmulas que son para niños con necesidades especiales de alimentación. Sí. Niños que tienen algún problema, esos niños pueden utilizar fórmulas Comfort. Y esas Comfort no está prohibida su venta, su comercialización, su distribución. De manera que también aquí los médicos a lo mejor estamos pecando un poquito no tanto de ignorancia, sino de conflicto de interés, porque les estamos mandando a los niños recién nacidos con una lata de leche Comfort en la mano, cuando no necesitaba de ninguna, y en el caso de que así fuera, tendría que ser una fórmula de inicio. Sí, y todos estos son atentados. Lo peor que se está indicando de inicio, o sea, ni siquiera están esperando a ver cómo está la tolerancia de nuestro bebé, sus hábitos, que digo, eso ya lo ahondaremos en otros episodios, que pues ya sabemos que tanto el cólico como el reflujo son parte normal de nuestro bebé, pero con la lactancia materna son mucho menos ese tipo de síntomas. Para ir redondeando el tema en esta primera parte, ¿qué conclusión o qué mensaje le podrían dar ustedes, doctores, a nuestra audiencia para pues que quede como algo importante, algo como conclusión de este tema? Nada más antes de cerrar, pues agradecemos la presencia del doctor, que ha sido muy enriquecedor. Sí me gustaría tocar un último tema que también lo platicábamos y que generó algo ahí de controversias, y es algo bien importante que comenta el doctor, y que si ustedes se meten al código de sucedáneos, que ustedes lo pueden obtener ahí en la página de la OMS, menciona que no es aconsejable y no es recomendado la distribución de las fórmulas de mal llamadas continuación, de crecimiento, tercera etapa. Hace poco se hizo una controversia ahí en las redes sociales en donde se recomendaba este tipo de fórmulas, y satanizaba o decía que la leche entera después del año de edad era mala. Ya después empezamos a investigar, lo platicamos, lo comentamos, leímos el artículo, porque hay un artículo el cual no está respaldado por las sociedades científicas como es SPAGAN y NASPAGAN, que son las máximas autoridades en nutrición pediátrica, y vimos que ahí había cierto conflicto de interés. Entonces, creo que estamos, como bien lo comenta el doctor, cometiendo varios atentados para nuestros niños, y hablando exclusivamente de la lactancia, no debe de haber ningún conflicto de interés, y creo que ese es el mensaje que yo dejo. Primero, no hacer daño, no tener conflictos de interés, y ver los atentados e ir en contra de la naturaleza puede tener repercusiones fatales. Hablando de un tema que a lo mejor es desde el inicio, que es la lactancia, pues si atentamos desde el principio contra la propia naturaleza del ser humano, creo que estamos fracasando no solo como personal de la salud, sino como seres humanos. Entonces hay que cambiar ese chip. Muy bien. Para finalizar, siempre hay que tener en cuenta que nuestra obligación como médicos es darle las mejores armas a los papás y a nuestros pacientes para decidir. Respetamos si por alguna circunstancia una mamá no quiere tener lactancia materna, pero siempre y cuando que tenga las armas correctas, la información para decidir, y estar bien conscientes que si la lactancia materna se vendiera, todos haríamos lo que sea para comprarla,
porque así es nuestra sociedad. Si vemos los beneficios y nos la vendieran, estaríamos desesperados por conseguirla. Estamos muy felices y orgullosos de que esté aquí con nosotros, doctor. Lo Gracias. Consideramos un excelente amigo, un excelente colega. Estamos felices de lo que hace día con día. Tratamos de aprender de usted. Aprendemos todos juntos. Y la verdad, decirle aquí que está con nosotros, es un excelente médico, pero una grandiosa persona. Y eso nos hace estar con usted cada vez más, estar más felices de contar con su cuantiosa Gracias, amistad. Armando. Gracias, José Luis. Yo por último les digo a mis pacientes lo siguiente, cuando las cuestionan de hasta cuándo le van a dar pecho al niño, yo les digo que contestes, dile que le vas a dar pecho hasta la universidad. Así te dejarán de molestar. Gracias. Gracias, nos vemos en nuestro próximo episodio. Un placer estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.